Hechos capítulo 9. Se pone de pie, hermano, vamos a orar de una sola vez para poder entrar en la enseñanza. Bendito Señor y Padre que estás en maravilloso. Gracias por todo este fin de semana en el cual nos hemos gozado en su casa, en su presencia. Le pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, y pecados. Ayúdenos, Pito lindo, a poder ser mejores cada día. Bendiga a este pueblo que está presente, como también le ruego por aquellos mis hermanos que por razones de salud o de trabajo no pudieron estar con nosotros. En el nombre de Jesús, le damos gracias. Amén. Amén. Bueno, puede sentarse, hermano. Tenemos, hermano, en escena, en el capítulo 9, la aparición, hermano, de un personaje muy importante para la propagación del Evangelio que el Señor Jesucristo utilizó. Acuérdese que el libro de los Hechos es uno de los libros, bueno, es el libro histórico que tenemos en el Nuevo Testamento. Y el doctor Lucas, que es el que escribe el libro, hermano, puntualiza, ¿verdad?, hechos importantes como, hermano, nombre de gobernadores, nombre de personajes importantes de la historia. Y por supuesto, hermano, en el caso nuestro tenemos al apóstol Pablo, ¿verdad?, que antes de llamarse el apóstol Pablo, que más adelantito explicamos por qué cambia el nombre, vamos, hermano, a ver a un Saulo de Tarso agresivo, un Saulo de Tarso, hermano, que religiosamente era muy entregado. Él en su fe, en su creencia, en el judaísmo, el hombre era, hermano, muy entregado, como hoy en día hay gente, hermano, que profesa otra religión y lo hacen, pero de corazón, lo hacen con amor a lo que ellos hacen, aunque estén equivocados, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver a Pablo, hermano, con una actitud, Saulo de Tarso, con una actitud diferente en este caso. Capítulo 9 nos comienza diciendo: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Mis amados, definitivamente el señor Saulo de Tarso, en su afán, en su fe, él estaba, hermano, haciendo lo mejor. Y cuando dice respirando aún amenazas de muerte, hermano, está hablando de que ya había habido un encontronazo con Esteban, ¿verdad? Porque, hermano, Esteban es como el enlace del antiguo régimen o del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Y el apóstol, el Saulo, en este entonces, hermano, defiende lo que él conocía, ¿verdad? Lo antiguo, el judaísmo, su religión, porque él estaba convencido y seguro de que eso era lo que Dios le agradaba. Sin embargo, hermano, de repente él encuentra que le están predicando otra cosa que no es la del Antiguo Testamento. Él dice: estos son herejes, estos hay que exterminarlos a como sea, ¿verdad? Y él dice: miren, esto que están haciendo estas gentes no son lo que yo he aprendido, ¿verdad? Lo que yo tengo que hacer. Entonces el apóstol Pablo, hermano, en este caso Saulo de Tarso, está respirando, ¿cómo se llama?, amenaza, ¿verdad?, y muerte contra la gente. Ahora bien, él dice en versículo 2: y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora bien, el apóstol hace mención, mis amados, algunas referencias más adelante en el libro de los Hechos. Por ejemplo, usted va conmigo al capítulo 22 del mismo libro de los Hechos, no pierda el texto del capítulo 9, pero si usted va conmigo al capítulo 22 del libro de los Hechos, vamos a encontrar una revelación que el apóstol Pablo está dando de su conversión. Vaya conmigo al capítulo 22, versículo 4. Mire lo que dice. Pablo está narrando su conversión desde el 22.1, Hechos 22.1. Mire lo que dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: mire, un paréntesis acá, un paréntesis acá. Normalmente los europeos, los asiáticos, especialmente en el tiempo de Pablo, ahora pues no se diga, hablaban de 2 a 3 idiomas.
Y Pablo era una de las excepciones que hablaba no solo 2 o 3 idiomas, hablaba más, como lo dice en la primera. Dice, probablemente Pablo hablaba hebreo, su lengua natal, hablaba latín, hablaba arameo, hablaba griego. Ese tipo era un hombre preparado, pues igual a usted, igual a mí. Nosotros hablamos español y tonteras. Entonces, estas son cosas. Este hombre tenía capacidad increíble. Entonces, está hablando, hermano, esta es su defensa ante el pueblo. Cuando lo llevan, hermano, arrestado, que lo vamos a ver con detalle más adelante, lo agarran, hermano, que está purificándose, y la turba lo agarra y lo pone en un lugar, hermano, de la plaza de Jerusalén. Entonces él, al ver la multitud y que lo quieren linchar, comienza, ya no habla ni en griego ni en latín, sino que habla en la lengua hebrea. Y les empieza a hablar en su lengua natal. Y cuando ellos oyen que el Saulo de Tarso le está hablando en hebreo, dicen, wow, este es de nosotros, este es de los nuestros. Pero miren lo que pasa. Versículo 2. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. 4. Perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. El hombre, hermano, hoy vuelve al capítulo 9, donde dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es decir, Saulo, hermano, está narrando cómo él se convirtió a Cristo, pero él dice, yo iba camino a Damasco. Ahora, vamos a ver más adelante un pasajito, pero quiero que antes vea conmigo el 26:10 del libro de los Hechos. Hechos 26:10. Cabal solo ese versículo. Hechos 26:10. Mira lo que dice. Está siendo en otra situación. Ya aquí el apóstol, hermano, está delante del rey Agripa. Sin embargo, hermano, aquí Pablo les dice, Saulo de Tarso les dice en el versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Es decir, el hombre, hermano, era un fiel defensor del judaísmo. Este tipo, hermano, era pero terrible. Y estaba equivocado, pero lo hacía con fe, creyendo que estaba agradando a Dios, como lo hace mucha gente hoy en día. Viven su religión, hacen daño en el nombre de Dios. ¿Y qué pasa con estas personas? Uno dice, no, es que esa gente son malos. Posiblemente sean malos, pero ellos lo están haciendo, hermano, creyendo que están haciendo lo bueno, como el apóstol lo hacía. Y eso, hermano, nos lo demuestra en el versículo 2 del capítulo 9. Ahora bien, vea el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y mire, aquí hay un montón de situaciones, de comentarios. Unos dicen que esto fue un rayo que cayó y que lo fulminó. Otros dicen que fue una tormenta. Pero aquí no, Lucas no recoge, hermano, ni un rayo, ni una tormenta. Lo que pasó es que Cristo se le apareció glorificado a Saulo. Y lo que mire, y póngame atención en lo que le voy a decir. Y lo que llamó la atención de Saulo de Tarso no solo fue el impacto de luz, sino el lenguaje con el que le habló el Señor. Miren el versículo 3 lo que dice, bueno, el 4, perdón. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿En qué lengua cree usted que le habló el Señor Jesús a Saulo para que estuviera atento a lo que le decían?
Ahí no lo dice. Pero por los pasajes que leímos, las personas judías a la lengua hebrea están atentos, porque es su raza, es su gente. A mí me encanta cuando vienen los salvadoreños que están en Estados Unidos y vienen a su tierra y empiezan, hermano, a hablar las mismas calichadas, ¿verdad? De que nosotros, me encanta. ¿Sabe por qué? Porque se sienten bien, hombre. Porque la lengua inglesa, hermano, es complicada, pues. Y los latinos, cuando una persona se va de aquí a Estados Unidos, no lo aprende de la noche a la mañana. Y cuando lo aprende todo macheteado. Fíjese que algo bien sencillo. Toda la gente que se va para Estados Unidos habla inglés, pero caliche. Sí, no es un inglés así rico, ¿verdad? Que hablan los ingleses. Como José María Vargas Vila dijo, se le enseña a hablar inglés a los ingleses. No, hermano. Es un inglés mal hablado. What's up, man? Eso es como quien dice, ¿qué tal, cómo estás? Ellos en vez de decir, how are you? What's up, man? Es caliche. Pero Saulo de Tarso, cuando el Señor le habló en lengua hebrea. Y le dice claramente, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo me atrevería a decir, esto no lo dice la Biblia, ni lo dicen los teólogos, me atrevería a decir que el Señor se le reveló, lo choqueó, pero lo vio. ¿Verdad? Porque él dice, ¿quién eres? Miren lo que le dice, ¿quién eres, Señor? Versículo 4. Perdón, versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús se le aparece a Saulo de Tarso y lo fulmina, lo ciega de los ojos físicos, pero probablemente Saulo vio a Jesús, hermano, en su gloria. No, hermano, porque él tiene la habilidad de decir, mire, la seguridad de decir, a mí quien me enseñó todo lo que sé, no es el hombre, ni Pedro, me lo enseñó Cristo, dice. Léalo más adelante. Vamos a ver. Me lo enseñó Cristo. ¿Por qué? Porque me imagino que no solo se reveló en el rayo de luz o en la luz que le rodeó, sino en su figura. Saulo debe haber visto a Cristo. Porque le cegó los ojos de la carne, correcto, pero el alma, el espíritu, pudo haber visto a Jesús. Lo que no entiendo yo, hermano, es como si Saulo de Tarso fue instruido a los pies de Gamaliel, no adquirió el conocimiento y la tolerancia y la paciencia completa de Gamaliel. Veámoslo de regreso. Váyase conmigo al capítulo 22, porque esta parte quiero que se la quede claro esta tarde. Directamente en el versículo 3. Hechos 22:3. Mire lo que dice. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Ok. Si Saulo de Tarso fue instruido a los pies de Gamaliel, ¿qué es lo que lo hizo ser tan violento? Si Gamaliel no era así. Váyase conmigo al capítulo 5 del libro de los Hechos, que ya lo estudiamos, ya lo vimos, pero quiero que volvamos al capítulo 5 del libro de los Hechos, del versículo 34 en adelante. Hechos 5:34. ¿Lo tiene? Mire, leamos desde lo que es el 28. Hechos 5:28. Mire cómo dice. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre?
Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Mire el 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían ¿qué? ¿Qué querían hacer? Matarlos. Es que los judíos eran tan celosos y radicales que no, esto démosle, ¿no? Porque ya nos cayeron mal. Pero mire, Gamaliel lo quiso. Versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado, ¿cómo se llamaba? Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No sé, tal vez hallados luchando con Dios. Míreme acá. Pregunto, ¿le hicieron caso al doctor Gamaliel los fariseos? Sí. Usted puede leer el versículo 40 y dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron, es decir, les amenazaron, que no hablasen en nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿Por qué Saulo de Tarso, si fue instruido a los pies de Gamaliel, maestro? Algunos creen, hermano, que Saulo de Tarso y Jesús no se conocieron, aunque fue instruido a los pies de Gamaliel, pero parece ser de que Saulo regresó a su tierra, allá a Tarso, a Cilicia, y que probablemente cuando él vino se encontró con Esteban discutiendo con gente pudiente, con gente conocedora, como eran los libertos, los de Asia, es decir, gente que era maciza pues en la Biblia. Y eso le llenó de dolor y de cólera a Saulo, que olvidó quién era su maestro. Sin embargo, cuando volvamos al capítulo 9, versículo 4, y cayendo en tierra oí una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Llamó la atención el Señor con esas palabras? Sí. ¿Por qué? Porque le habló en su lengua natal, en su lengua hebrea. Yo les aseguro que si aquí viene un gringo hablándoles en inglés, ustedes no le van a entender ni jota. Amén. Y probablemente todos los que medio entiendan van a quedar en la luna. Quizás dijo esto, dijo aquello, ¿verdad? Pero si le viene hablando en su lengua nativa, en el español puro que usted conoce, bueno, en la indiada que nosotros conocemos, le vamos a entender. Amén, hermano. Por ejemplo, hoy en la mañana, el mensaje de nuestro pastor Centeno fue bien, pero bien, ¿cómo decirle? Bien técnico en su explicación. Y yo sé que muchos de los que no eran aquí no le entendieron, porque utilizó palabras demasiado técnicas. O sea, no es que esté mal, no, está bien. Pero ese es un argumento prácticamente para estudiantes de teología, que se necesita que se manejen conocimientos de la resurrección, hermano, de lo que es Cristo, de la realidad que se estaba defendiendo en aquel momento, cuando Pablo escribe ese pasaje,
porque algunos decían que Cristo era mentira. Cristo fue que se robaron el cuerpo, que no había resucitado. Entonces los corintios tenían ese problema, que le estaban poniendo en tela de juicio si Cristo había resucitado, ¿no? Imagínense. Entonces, hermanos, los corintios estaban en ese que quizás es mentira, ¿verdad? Probablemente quizás sea cierto que se robaron el cuerpo, o se equivocaron y no murió, sino que un gran conflicto. Pero cuando usted le explican con su idioma, o en su idioma, o en lo que usted entiende, hombre, pues claro que entendemos. Y Saulo, cuando oyó la voz hebrea que le hablaba, él dijo: sí, sí, este es Jesús, este es un... Y mire la expresión de Saulo en el versículo 5. Al llamar la atención el Señor Jesús a Saulo, él dijo: ¿quién eres, Señor? Saulo no conoció a Jesús en persona, porque más adelante en la carta a los Corintios él dice: y si aún a Cristo conocimos en la carne, ya no. Y cuando él escucha la voz hebrea que le habla y dice, y me imagino que ha de haber sido un hebreo puro, ¿verdad? Algo que él entendió, pero de que le captó rápido su atención, aparte de que estar ciego, ¿verdad? Aparte de haber caído, y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Cuando lo escucha hablar con autoridad y en su lengua, porque no le habló ni latín, no le habló arameo, no le habló en griego, le habló en la lengua pura que ellos conocían. Aunque ahí no lo dice, hermano, pero entendemos de que los pasajes que acabamos de ver, el hebreo captó la atención de su pueblo. Y guardaron más silencio, dice el versículo. Ahora, la pregunta de Pablo es porque reconoce el señorío del que le estaba hablando, la autoridad. Y mire lo que dice este hombre devoto y religioso, este hombre es acérrimo rival de la iglesia. Le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Así de fácil. Señor Jesús no anduvo con media tinta, vos andás persiguiéndome y ni me conoces. Y le dice: dura cosa es darle cosas contra el aguijón. Él les explicaba, hermano, cuál pues se refiere el escritor, ¿verdad? Es una punta metálica que los animales, hermano, de vez en cuando, ronceros y maltrechos, le pegaban patadas, pero se rompían los cascos, ¿verdad? Las pezuñas. Entonces Saulo le dice: mira, vos esto que estás haciendo es por gusto. Vea conmigo el capítulo 23 de Hechos. Váyase conmigo al libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 1. Hechos 23, 1. ¿Lo tiene, man? Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Un religioso a la enésima potencia. Andaba matando gente y dice: yo tengo mi conciencia tranquila. Era perseguidor. Un religioso, hermano. Y si no, vea conmigo el versículo, capítulo 26, versículo 9. Hechos 26, 9. Mire lo que dice. ¿Lo tiene, hermano? Hechos 26, 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. No, si él estaba haciendo lo bueno en contra de Cristo. Un hombre entregado y consagrado a su vida religiosa. Amén. Ahora, volviendo al capítulo 9, versículo 3, en donde cae, hermano, esto es algo que también lo narra el capítulo 26 del libro de los Hechos, ahí. Hechos 26, 13. Hoy nos vamos a entretener un poco, hermano, en la lectura.
Hechos 26, 13. Amén, hermano. Hechos 26, 13. Dice, cuando a mediodía, hasta hablándole al rey Agripa, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vino una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua, ¿cómo dice? Lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora, el 15 dice, yo dije, ¿quién eres, Señor? Y él me dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas que me apareceré a ti, liberándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire, man, ¿cree que usted que no estaba bien topado el señor Saulo de Tarso? Y el versículo 4 dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estas palabras que el Señor Jesús le dice a Saulo, ya las había dicho en otra ocasión a otras personas. Por ejemplo, usted lee conmigo Lucas capítulo 10, que es el mismo escritor del libro de los Hechos. Lucas capítulo 10, versículo 41. Mire lo que dice Lucas 10, 41, dice, está hablando, hermano, el Señor Jesús de dos mujeres. Respondiendo Jesús les dijo, Lucas 10, 41, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa te es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta, Marta, es decir, Saulo, Saulo, es una llamada de atención. También en Lucas 22, 31, allí en el mismo capítulo, Lucas 22, en el mismo libro, perdón, Lucas 22, 31, menciona también a otro personaje muy conocido suyo. Lucas 22, 31, mira lo que dice. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, esta es una manera de llamar la atención que Dios tiene a su gente, aquellos que toman como discípulos. Y el versículo 4 dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Es decir, la lengua hebrea en la que el Señor Jesús le habló a Saulo, lo hizo entender que estaba frente al mero Dios. Ahora, él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces descartemos que fue un rayo, ¿verdad? Descartemos que fue en una tormenta que iba Saulo y que de repente le cayó un rayo, me lo hubiera matado. Un rayo, hermano, pues es una fuerza de electricidad incontrolable, pues. Es algo, hermano, que puede alcanzar hasta 100.000 voltios en un aterrizaje a tierra. De hecho, hermano, las personas que trabajan en electricidad y van a trabajar, hermano, en alta tensión, si a lo lejos miran que hay una tormenta, hermano, no trabajan. Porque un rayazo de esos puede pasar por un cable y alcanzar, hermano, niveles de voltaje exagerados que pueden achicharrar inmediatamente a una persona. Es decir, no pudo haber sido un rayo o una tormenta, porque ahí va gente con él y escucharon la voz, dice, pero no vieron a nadie. Entonces,
podemos ver, hermano, que nuestro Señor se apareció a Saulo de Tarso. Era el instrumento idóneo para comenzar, hermano, la propagación del Evangelio a toda la gente gentil. Felipe comenzó, pero se necesitaba más gente con capacidad teológica de poder enseñar. Amén, hermanos. Ahora bien, 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Esto es lo que yo le comento, hermano, que probablemente Saulo de Tarso no fue cegado de su parte espiritual, sino que pudo ver a Cristo, ¿verdad? Y por eso cegaron sus ojos, para que él viera a nuestro Cristo ya glorificado, nuestro Señor ya glorificado. En versículo 9 dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Probablemente, hermano, no comió ni bebió porque le tenían miedo, ¿verdad? Y este individuo, si nos metemos ahí, caemos en la boca del león, ¿verdad? O probablemente porque él estaba tan consternado, tan impresionado de la aparición del Señor Jesús, y estaba en oración y en ayuno. 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Estaba en oración, el señor Saulo de Tarso estaba en oración. Aquí quiero detenerme unos 2 minutos. Quiero que por favor, hermano, me ponga atención a lo que dice el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Mire, hermano, nuestra iglesia, nosotros, nos falta mucho para poder tener estos encuentros con Cristo. No sé a cuántos de ustedes Dios se ha revelado en esa manera, le ha hablado, hermano. Y no estoy hablando de cuando el pastor predica, cuando usted oye una alabanza, no. En visión. Y una visión como es, una visión es, hermano, en la que usted despierta, hermano, y de repente se abre ante sus ojos un panorama. No sé, hermano, nos hace falta mucho por aprender, nos hace falta mucho por crecer en el Evangelio, porque, hermano, Dios habla. Cuando usted y yo estamos en sintonía, Dios habla. Yo recuerdo, hermano, recién ingresado al Evangelio, no me perdía vigilias, donde quiera que yo me iba a meter las vigilias. Y más antes no celebrábamos media vigilia, ¿verdad? Eran vigilias completas, desde las 8:30, 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Vigilias bien corridas. Y en más de alguna ocasión en esas vigilias, hermano, yo tuve alguna visión del cielo. Pero ¿por qué no la tenemos ahora nosotros? ¿Están muy materializados? ¿Están muy contaminados en este mundo? ¿O será que nosotros no queremos tener comunión con Dios? Porque a Ananías le hablaron en visión. Es decir, o estaba dormido o estaba despierto, pero a mí más me parece que estaba despierto. Y el Señor se le apareció. Y mire lo que dice en el versículo 11. Levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en la casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mire, hermano, la oración, qué importante es. Qué importante es la oración, hermano. Muchos de nosotros, hermano, no tenemos resultados porque no tenemos una vida de oración, hermano. Así, seamos sinceros. No tenemos una vida de comunión íntima con Dios. Platicamos con Él, ¿verdad? Y Señor, ahí te pido que, por lo menos aquí en el templo, hermano, nuestras oraciones son de protocolo, digamos. Pero ¿cómo está su vida de oración en su casita? ¿Cómo está su vida de oración en la intimidad de su hogar? Y mucha gente dice, mire,
la madrugada es la mejor hora de la oración. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque todo el mundo está dormido. Porque ninguna interrupción. Pero esa gente que se queda, no me quedo en la casa y desde aquí voy a oír el culto y voy a entrar en oración, es mentira. Ahí están los niños, hay niños chiquitos, ahí están los animales. ¿Quién no se bulle a esa hora? Pero en la intimidad de la madrugada, hermano, en la noche, cuando hay silencio, podemos platicar con Dios. Podemos platicar con Dios. Ahora, este Saulo de Tarso estaba en sintonía con el Señor Jesús, porque estaba en oración y había visto que Ananías le iba a poner las manos y le quitaba, le volvía la visión. ¿Qué cosas en nuestra vida, hermano, podemos mejorar? ¿Qué cosas en nuestra vida, hermano, podemos cambiar con solamente orar, hermano? Orar, bajar los milagros del cielo. Lo que explicaba mi hermano Simeón ahora, si tan solo entendiéramos el enorme poder que Dios nos ha dado cuando depositó en nosotros su Espíritu Santo, si tan solo entendiéramos eso, hermano. No, hombre, hermano, mire, Tierra Blanca fuera pero transformada de una manera increíble por usted, porque podíamos ver la mano de Dios en nosotros, hermano. Si tan solo eso, ¿no?, lográramos entender, hermano, que el de envase, y el apóstol Pablo dice, mire, tenemos el tesoro de Dios en vasos de barro, hombre. Y a Dios le plació, hermano, que en vasos de barro depositar un poder enorme. Que se puede quebrar esa vasija, sí se puede quebrar, pero lo que tiene adentro es algo precioso. El Espíritu Santo, hermano. El poder de Dios. Y muchos de nosotros no lo hemos valorado, no lo hemos dimensionado, como decir, hermano, esa palabra. No lo hemos dimensionado, es decir, no hemos hecho una valoración del gran poder que tenemos en el Señor dentro de nosotros. Y no lo usamos. No lo usamos. No podemos tomar un tiempo de oración, iglesia, un tiempo de meditación para cambiar la realidad en la que vivimos. Saulo de Tarso con Ananías la cambiaron, hermano. Si Saulo estaba ciego, hermano, estaba ciego y no miraba nada, pero estaba en comunión. Yo por eso le digo, probablemente estaba en oración y ayuno. Por Dios, él sentía que había cometido un error y quería enmendar ese error. Y dice en versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Si el tipo llevaba cartas, pues no dice que llevaba cartas, pues ya en la bolsa llevaba documentos ahí para, y ustedes son evangélicos, sí, venga para acá. Y usted también, venga, para meterlos presos. Y para que el que se le pusiera el brinco, echarle los soldados, porque iba rodeado de ejército. Miren lo que dice el versículo 7 del capítulo 9. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. El tipo iba con todas las de la ley, documentos legalmente firmados y autorizados, y detrás de él la guardia que lo iba a ayudar. Y le tenían miedo, claro que sí, claro que sí. Y el hombre no repartía dulces. Las torturas y las muertes a las cuales eran sometidos los creyentes en aquel entonces, hermano, eran lo más terrible. A los leones, a los animales feroces que los echaban para que se los comieran, a que pelearan, hermano, con hombres guerreros expertos en lanza, en armas, en redes, en esas cosas como son almanas con puntas. Los metían, hermano, solo a la voluntad de Dios, imagínense, y ahí le tiraban su pedazo de palo, ahí vaya con defendete. ¿Y cómo se iban a defender, hermano? Y por muy macho que hubiera sido un creyente, hermano, no estaba en posición de agarrar armas. La Biblia dice, el Señor le dijo a Pedro, mira, Leo, deja meter tu espada, Leo, ¿no crees que Dios va a mandar 12 legiones de ángeles para que me defiendan? Entonces el hombre con él no era ningún sencillo. Sin embargo, hermano, el versículo 15 dice, y el Señor le dijo, ve,
porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Quiero que dejemos hasta allí la enseñanza y piense un ratito. Tal vez usted no sea Saulo de Tarso, pero Dios no lo escogió para que usted, hermano, sea Saulo de Tarso, sino lo escogió para ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Que se sufre, hermano, siendo creyente? Sí, sí se sufre. Y por eso, hermano, como pastor y como creyente, me alegro y me siento feliz de haber conocido a Cristo en este tiempo en el que estoy. ¿Por qué, pastor? Porque hay más libertad para adorar a Dios. Hay más libertad para servirle y hay más libertad para predicar su palabra. Y la motivación esta tarde es para que usted y yo, hermano, podamos tener esa autoridad, podamos tomar esa autoridad y ese poder, ese beneficio que hemos adquirido con solo haber aceptado a Cristo en nuestro corazón como Salvador de nuestra vida. Comenzando por la oración, hermano. Amén, hermano. La oración de fe. Aleluya, denle un aplauso al Señor, hermano. Comenzando por una oración de fe. Una oración de un justo, hermano, mueve montañas. Mueve montañas. Aun cuando el problema sea grande, difícil y que usted dice es imposible, la Biblia dice, para Dios no hay nada imposible.